Muy buenas noches, muy feliz miércoles, muchas gracias por estar conectados, por estar viendo este video. ¿Cómo se encuentran mis hermanos de José de Paz? Gracias por conectarse, gracias por entrar aquí a la plataforma para poder aprender más de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en un nuevo culto de oración de una manera diferente. Esta vez el mensaje se encuentra grabado, como les comenté por mensajes. No me encuentro en José de Paz, estoy en la ciudad de Campana, estoy aquí acompañando a mi papá. Entonces no tenemos las herramientas para hacerlo en vivo. Pero ya vamos a volver a hacerlo de manera virtual en vivo, ya para el próximo miércoles. Hermanos, un gusto poder saludarlos. Vamos a estar arrancando nuestro culto de oración. Como ustedes saben, cada miércoles estamos tocando temas de suma importancia, temas doctrinales. Ya hemos hablado de la deidad, hemos hablado de Dios el Padre, hemos hablado de Dios el Espíritu Santo y en la oportunidad de hoy nos toca hablar de Dios el Hijo. Temas muy importantes que debemos tener en cuenta y debemos saberlos para poder responder de forma correcta y testificar nuestra fe de la mejor manera. Es por eso, hermanos, que hoy tenemos un tema fascinante. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría que podamos orar. Sabemos muy bien que muchos de nuestros hermanos no se encuentran muy bien de salud, muchos de nuestros hermanos no se encuentran bien económicamente, problemas familiares, diferentes situaciones que solamente Dios conoce. Entonces me gustaría que podamos clamar y orar por cada necesidad de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Por eso, como es un culto de oración también, que podamos clamar a Dios, porque nosotros sabemos muy bien que Él siempre nos escucha. Me gustaría que me puedan acompañar en la oración. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Tú nos cuidas, nos acompañas en cada momento. Gracias porque podemos transmitir de esta manera, podemos estar unidos a través de las redes sociales. Te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, que tú los puedas cuidar, acompañar y guiar. Señor, te pido para que su fe nunca les falte, Señor, sino que tú puedas fortalecer su fe diariamente. Te pido por su salud, por su economía, por sus seres queridos, Señor, que tú siempre estés al control de su vida conforme a tu voluntad. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Vamos a empezar con este tema. Dios el Hijo, la persona del Hijo. Ya hemos estado hablando de la deidad. Luego hemos estado hablando de la persona del Padre y luego de la persona del Espíritu Santo. Debemos hablar de la persona del Hijo. La persona del Hijo es interesante porque nosotros lo conocemos como Jesús, porque Jesús estuvo en este mundo. Jesús nació del vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Lo sabemos muy bien y sabemos que Él vino a este mundo, murió en la cruz por la paga de nuestros pecados y gracias a su resurrección nosotros hoy en día podemos ser limpios de nuestros pecados y poder gozar de una vida eterna si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pero me gustaría que podamos estudiar la personalidad del Hijo, porque ya que a veces puede producir algunas controversias o algunos malentendidos. Entonces, primero, nosotros ya hemos visto el tema de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que es un solo Dios, pero que son tres personas con un mismo sentir. Hemos visto en Génesis 1.1 y Génesis 1.2 a Dios Padre y a Dios el Espíritu Santo creando. Y si ahora ustedes me acompañan a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a ver a Jesús, desde cuándo existe y cuál es su función como creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando acá Juan dice en el principio, no está hablando de la creación de este mundo, está hablando el principio, está hablando desde la eternidad. Entonces, en la eternidad, en el principio de todo, era el Verbo,
y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. Entonces en estos versículos vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios el Hijo como creador, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios el Hijo es creador. Todo lo que se hizo fue hecho por Él también. Al igual que Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre. Por eso decimos que es un solo Dios en tres personas con la misma esencia. Y luego nos marca su divinidad, porque nos dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos marca su divinidad. Ya vamos a ver más versículos. Y nos marca desde cuándo existe la persona del Hijo. Desde el principio, desde la existencia misma, desde la eternidad. Así que, de esta manera, empezamos nuestro estudio, revelando grandes características del Hijo. Y si nosotros vamos al versículo 14, nos da más características. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya aquí nos damos cuenta, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, si nosotros vamos al versículo 18, nos dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras versiones, ese dado a conocer es, Él lo ha interpretado. Porque, ¿cómo podemos conocer a Dios el Padre? A través del Hijo. Jesús en varias ocasiones dijo, yo y el Padre somos uno. Y es interesante porque dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios el Hijo ha dado a conocer a Dios el Padre y también ha dado a conocer a Dios el Espíritu Santo. Saben que hay otro versículo, ¿no? Que dice, y yo os daré otro consolador. El pastor Fabio, el miércoles anterior, cuando habló del Espíritu Santo, explicó que esa palabra otro tenía un significado especial, que era otro de la misma clase. Entonces acá vemos cómo el Hijo, la personalidad del Hijo, dio a conocer tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo. Ahora, continuando con este estudio, saben que hay muchos se hacen la siguiente pregunta. ¿Dios qué es? ¿Dios es divino? ¿Dios es solamente divino? ¿Jesús es solamente Dios? ¿Jesús es solamente hombre? ¿O es ambos? Entonces, si ustedes me acompañan a Colosenses 2.9, vamos a ver que Jesús es divino. Colosenses, ahí yo estoy yendo con ustedes. Y luego vamos a ir a Filipenses, para que está ahí nomás cerquita. Saben que cuando uno empieza a buscar la Biblia mientras está leyendo, mientras está explicando, a veces cuesta en encontrar. Miren, Colosenses capítulo 2 versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí vemos la divinidad del Hijo, de Jesús. Y luego, si me acompañan a Filipenses capítulo 2 versículo 6 y 7, nos dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces acá vemos que Jesús es Dios, pero también por amor a nosotros, por amor al ser humano, se hizo hombre. Entonces Jesús es 100% divino y 100% hombre. No es que es 50 y 50. Jesús es Dios y por amor al ser humano se hizo hombre. Versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, lo vuelvo a leer. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué interesante, ¿no? Por amor a nosotros. Continuando, hermanos, el significado del nombre de Jesús, ¿no? Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 2, versículo 37,
37, Lucas capítulo 1, versículo 31. Ahora sí, hermanos, nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. La palabra Jesús o Yeshua, su significado, uno de sus tantos significados es Salvador. Él salvará. Entonces Jesús tenía una misión, y su misión era salvar al ser humano. Justamente si seguimos buscando, ya vimos que Jesús es el creador también, al igual que Dios Padre, Dios Hijo. ¿Y cuál fue su misión? Porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Pero si ustedes me acompañan a Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía una misión, y esa misión era buscarte a vos y a mí, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y esa misión era más que importante. Y acá vemos uno de los versículos que son súper conocidos, es muy conocido, que es Juan 3:16. Seguramente te lo sabes de memoria, pero lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de continuar, hermanos, este versículo tiene mucha información. Cuando nos dice que, Dios nos amó, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Esa palabra, que ustedes lo pueden encontrar en su Biblia como unigénito o único, la traducción correcta es único, porque al decir unigénito estamos diciendo único engendrado, y Jesús no fue engendrado. Esto es muy importante. Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Nosotros vimos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Jesús no es creado. Cuando aquí esta palabra nos dice su Hijo único, la palabra original en el griego es monogenes. Monogenes el significado es único en su especie. Por eso la traducción correcta es único. ¿Qué pasó? Años después, cuando se tradujo la Vulgata al latín, justamente la persona que hizo la traducción creyó que era más conveniente poner unigénito, porque él entendía que Jesús era el primer creado, ¿no? Pero de una traducción errónea. Pero si nosotros hoy en día nos remontamos al original, podemos leer: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo único en su especie. No único creado, sino único en su especie. No único engendrado, sino único. ¿Por qué? Porque Dios mismo vino a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es un tema muy importante, porque a veces pueden salir dudas. Bueno, hermanos, para continuar, ya vimos que la misión de Jesús era buscar y salvar aquello que se había perdido. Y me gustaría ir a Mateo 20-28. Vamos a ver un poco también la misión de Jesús y ese ejemplo que también nos ha dejado a nosotros, ¿no? Mateo 20, capítulo 28. Nos dice él lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí vemos la misión nuevamente de Jesús. Jesús no vino a servir, Jesús no vino
a ser rey de este mundo, porque Jesús es rey del universo, Jesús no vino a que lo sirvamos, sino que Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino en servicio, y qué gran ejemplo nos ha dejado, ¿no? Porque no vino a ser más que nosotros, sino a mostrarnos el servicio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ver a Dios mismo actuando en nuestra vida, dándolo todo para que vos y yo tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Vamos a seguir respondiendo cuestiones. Saben que Jesús utilizó muchas figuras para mostrar su obra. Jesús dijo que era la luz del mundo, se mostró como la luz, porque Él es el camino, Él ilumina el camino para llegar a la vida. Jesús se mostró como la puerta, esa puerta que debemos entrar. Él se mostró como el buen pastor. Y quizás un versículo muy conocido, Juan 14, 6. Él se mostró como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Qué lindo, ¿no? Hermanos, y la duda es, ¿Jesús nos ama? ¿Por qué crees? ¿Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y no nos ama? Claro que sí. En Juan 3:16 vemos el amor de Dios, y ese amor es tanto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si me acompañás a Juan capítulo 13, versículo 1, vamos a ver este gran amor por nosotros. Ese gran amor que tiene la persona del Hijo por vos y por mí. Capítulo 13 de Juan, versículo 1, nos dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El amor que tiene el Hijo por vos es un amor infinito. Si no, no hubiese dado su vida por el ser humano, si no, no hubiese dado su vida por vos y por mí. No dudes del gran amor que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo tienen por vos, que la deidad tiene por vos. Y saben que cuando buscamos al Hijo, cuando buscamos a Jesús en nuestro corazón, Él tiene promesas para nuestra vida. Él tiene promesas para vos y para mí. Y mirá, me gustaría mencionarte unas 3. Jesús promete darnos paz. Juan 14:27, este versículo lo deben conocer: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cuando Jesús mora en nuestro corazón, cuando lo buscamos de corazón, encontramos la verdadera paz. Porque la paz no es ausencia de conflicto. La paz es tener a Jesús en nuestro corazón. ¡Qué lindo! Paz. Segundo, descanso. Este versículo también lo conocen, Juan 11:28. Acompáñenme. Mateo capítulo 11, versículo 28. Estuvimos tanto en Juan que ya se me quedó. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesús encontramos descanso, encontramos paz y encontramos descanso. ¿Y saben qué más nos ofrece Jesús? Perdón, encontramos perdón en Jesús. Y por último, vida eterna. Ahora sí, acompáñenme a Juan nuevamente. Capítulo 11, versículo 25. Juan, capítulo 11, versículo 25. Como verán, estamos leyendo mucho la Biblia. Espero que no se me estén cansando. Son muchos versículos, pero esto ayuda a nutrir nuestra fe en el Señor. Es importante que conozcamos esta información, hermanos. Juan capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Jesús encontramos vida eterna, paz, perdón, descanso y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué estás esperando para que Jesús viva en tu corazón? Para que esa verdadera paz more en tu vida, para que ese descanso que tanto necesitas se encuentre en tu corazón. Y
hermanos, ya para ir terminando este estudio, porque hemos leído muchos versículos y no me gustaría que el video se haga tan largo, desde ya, si este tema te está pareciendo muy importante, te pido que lo puedas compartir a otras personas, ¿no? Hermanos, para ir terminando este tema, viendo la divinidad del Hijo, me gustaría terminar con una de las promesas más lindas que Él nos dejó. Y es que Jesús vino a este mundo. Como mencionamos, Él nació en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo. Vivió a la edad de 30 años, empezó su ministerio. A la edad de 33 fue crucificado. Él convivió, estuvo en este mundo. Y mientras estuvo predicando el Evangelio con sus discípulos, Él dejó una promesa. Él nos dejó una promesa. Y me gustaría que nos acompañes a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Hoy hemos leído mucho el Evangelio de Juan, y es que aquí se encuentran promesas muy lindas. Juan capítulo 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez. Ojo con esto. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Acá Jesús le está haciendo una gran promesa a los discípulos. Los discípulos se encontraban tristes porque sabían que Jesús estaba por partir, que pronto iba a pasar algo malo. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, hay un montón de casas. Si no fuese así, no se los hubiese dicho. Me voy, y ahí dice esta frase tan importante: y vendré otra vez. Vendré otra vez. Saben que el énfasis de ese vendré otra vez lo está diciendo de una manera en presente, como que el acontecimiento ya está sucediendo. El énfasis de esta frase es de seguridad. Jesús va a venir otra vez, y es algo que no debemos de dudar. Por eso, querido, Jesús viene pronto. Él nos tiene preparado moradas, mansiones para vos y para mí. Nos tiene preparado un nuevo mundo, algo diferente, en donde realmente moraremos con plenitud, gozo y felicidad. Jesús se fue, Jesús cumplió una misión, Jesús pagó el precio por nuestra salvación, y Él prometió volver. Si me acompañas a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 11, para ponerte en contexto, Jesús, después de su muerte, al tercer día sabemos que resucitó, y Él habitó 40 días más con sus discípulos, enseñándoles para que ellos prediquen el Evangelio. Y cuando llegó la hora de partir al cielo, los discípulos se quedaron mirando al cielo, y aparecieron dos ángeles. Y mira, vamos a leer el versículo 11, mirá lo que les dijeron. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto del cielo. Así como Jesús se fue del cielo, volverá. Y esto ya es la segunda venida de Jesús, que es el tema que vamos a tocar la siguiente semana. Jesús volverá otra vez. Y esa es una gran promesa. Me gustaría que en tu corazón more esta promesa. Jesús vino, dio su vida por ti. Su misión fue salvarnos, y Él promete volver a buscarnos. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo mensaje, hermanos! Por eso, para ir terminando este tema, me gustaría que podamos hacer una oración, que podamos orar para que podamos diariamente aceptar a Jesús en nuestro corazón. Para finalizar, te voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, porque Jesús nos hace una invitación. Y este versículo vos lo conocés muy bien. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él y conmigo. La invitación ya está hecha. ¿La vas a aceptar? Espero que sí. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias te doy por compartir este tema. Gracias por aprender más de tu palabra. Y te quiero pedir que diariamente nos ayudes a tener más fe en ti. Que nos ayudes a comprender este ministerio tan grande, el ministerio de la salvación. Que Jesús, el Hijo, vino a este mundo a morir por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a aceptarlo diariamente en nuestro corazón, ya que Él es el camino a ti, Señor, el camino al Padre. Que Dios, muchas gracias, mi Dios, por esto. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este mensaje, te voy a pedir que te suscribas para que diariamente te puedan llegar más mensajes de esperanza. Muchas bendiciones y que termines un buen miércoles. Dios te bendiga.